Hola, bienvenidos a este podcast que se llama La Taquilla, producido por Spotify Colombia de G7 y Produ. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, Alexander Torres y Aida Valencia, que nos vienen a hablar de Octubre, el mes prohibido, una iniciativa en donde la idea es ir a las salas de cine a ver películas de terror que están basadas en casos reales, en casos paranormales reales. Yo no soy un experto en esto, pero para eso trajimos a varios expertos que nos van a hablar. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero ya a nivel personal decir algo y es, yo estoy muy emocionado de tener a Ida acá, muy, que de hecho me emociono mucho, porque Aida en los últimos meses de mi vida ha sido una persona muy especial. Y cuando yo supe que ella iba a venir a este episodio de La Taquilla, yo me emocioné mucho porque yo tengo mucho que agradecerle a ella. Entonces, pues me emociona mucho tenerla acá, al ladito mío. Y bueno, Alexander Torres, que es un parapsicólogo, me estaba diciendo que se puede decir parapsicólogo, pero nunca se puede escribir sin la P. Y Clave, clave. eso es clave. Y experto en fenómenos paranormales, ¿verdad? Así es. Y Aida, pues, Aida es, yo no sé cómo describirla, ella ya se describirá, pero para mí es una facilitadora, mediadora, pero sobre todo un ser de mucha luz. Y están aquí para hablarnos de octubre, el mes prohibido, y para hablarnos de estos casos especiales, porque estamos hablando de dos producciones, Noise y la otra que se llama No entres. No entres. No Entres. Y yo quiero iniciar este segmento con ustedes hablando de cómo llegaron ustedes a estos fenómenos, o sea, mejor dicho, que es un parapsicólogo, o sea, y es especialista en fenómenos paranormales. Bueno, intento hacértelo muy resumido. ¿Por qué te decía lo de la P? Ajá, Bueno, aquí en Colombia siempre ha sucedido un fenómeno y es que muchas personas respecto al mundo espiritual se autotitulan y algunos de ellos, incluso en aquella época que era como tan especial que tú tuvieras tarjetas personales, te colocabas parapsicólogo sin la P. ajá, Aquellos que lo han hecho, precisamente solo con el hecho de escribirlo, ya te están diciendo que nunca estudiaron realmente la parapsicología, que no son titulados. ok, ¿Por qué? Porque dentro de la palabra parapsicólogo, ese PSI, que es la letra número 23 del alfabeto griego, significa alma o espíritu. Entre todas sus traducciones, las más cercanas son mariposa o alma o espíritu. Por lo tanto, el parapsicólogo es aquella persona encargada de estudiar la conexión entre la materia y el alma o el espíritu. Así que si tú le quitas la P y queda parapsicólogo, ya no tienes nada porque sin esa letra tan especial griega y su traducción no está mostrando realmente tú quién eres dentro de tu labor como parapsicólogo. ok, Y el investigador de fenómenos paranormales, que son dos situaciones, dos cargos muy diferentes, dos experiencias diferentes, pero unidas, el parapsicólogo estudia todas las ramas espirituales e intenta especializarse mínimo en una de ellas. El investigador de fenómenos paranormales lo que hace es estudiar lo que es el manejo de cámaras, el manejo de equipos, el estudio de una fotografía, de un video, el estudio de los decibeles, de los sonidos, de la energía electromagnética y todo esto para llevar o intentar llevar a un resultado de si lo que conocemos como un fenómeno paranormal es realmente extraño a la ciencia convencional para que se denomine fenómeno paranormal o parapsicológico, o si tiene una respuesta en la ciencia, entonces sacarlo del esquema del fenómeno paranormal. Y no te voy a profundizar más porque allí ya los fenómenos paranormales se dividen en dos y una cosa son fenómenos paranormales y otra cosa son fenómenos parapsicológicos, pero yo me extendería mucho más. ok, pero bueno, entonces ya, es que esto es un tema, además de todo, que a mí me llama muchísimo la atención. Y Aida, cuéntanos, para las personas que no te conocen, que
que yo creo que mucha gente te conoce a ti porque, pues, no solamente has estado en la televisión colombiana, sino que además de todo, eres una persona que trabaja muchos medios. Tú estás en radio, estás en redes, estás en tele, estás, o sea, de verdad es impresionante. Está aquí con nosotros. Está aquí con nosotros. Y, y yo creo que la gente como que... Les voy a contar una vaina. El primer día que yo conocí a Ida, yo estaba... De hecho, él te entrevistó con Gerard Angulo, quien le mandó un abrazo muy grande. Estábamos en un evento y Gerard se voltea en algún momento y me dice como, tú sabes que la persona que está ahí es alguien muy poderoso. Y yo volteé a mirar y ella estaba con unos amigos míos y yo dije, pero ¿por qué poderosa? Yo quiero entender qué es lo que pasa. Y después entendí por qué, pero yo quiero que tú nos cuentes tú a qué te dedicas, o sea, qué es lo que tú haces. Bueno, yo digo que soy experta en fenómenos paranormales, no, terapias alternativas y fenómenos paranormales. Ajá. Como que para darle porque igual que Alex, hoy no tocaría extendernos mucho, pero básicamente yo creo que soy un médico holístico, un médico del alma, una persona que sí, a mí me gusta investigar, de hecho soy parte del grupo de Alex, de investigar, de ir, de hacer, pero más es ayudar al ser humano a recuperar esa integridad de lo que somos todos. Yo digo que somos como un sándwich, donde el pan solo no sabe tan chévere, la lechuga tampoco, el tomate tampoco, Sí, pero sí, una sí, todo sí. eso y eso sabe rico. Entonces es enseñarle a la gente, a las personas, a recuperar e integrar la mente, la emoción, el cuerpo físico, el astral, con todo lo que es y recordar la información que traemos dentro de nuestro ADN, que somos hijos de Dios, tenemos esa partícula divina. Entonces, que todos somos seres de luz, esto no es ni de Alex, ni de Aida, ni de Andrés, no, esto no lo voy a dañar, esto es de todos, entonces es eso. Es ayudar a darle un poquito la vuelta a que nos salgamos de los sesgos de la oscuridad y de que todo es malo y que te están haciendo, sino qué tan responsable estoy siendo yo de mi energía, de mis emociones, de mi mente y de mi entorno para poder integrarlo. Eso lo he ido aprendiendo contigo, porque, pues la verdad, sí, desde la primera vez que yo conocí a Ida fue una vaina bien, bien especial. Entonces, aquí también estamos para hablar de octubre, el mes prohibido, que es un mes en donde The G7 nos trae dos películas basadas en hechos reales, ¿no? Una se llama Noise y la otra se llama No Entres. Cuéntenos un poco de estos dos casos y dónde ocurrieron, por qué además de todo se convirtieron en películas. Que yo creo que no es que ya tuvimos la oportunidad de disfrutarla terroríficamente. A mí todas las películas que son de ojos rasgados me recuerdan a Lauro y son películas que uno queda ahí como... Sí, sí, Yo sí, no sí. sé por qué los orientales hacen este cine, que así sea lo que sea lo más mínimo, uno queda pegado al techo. Pero es entender de verdad lo que hay detrás de un guión, porque no es solamente el guión, eso lo hablábamos con Alex, con Isa, con el padre, sino de ver de verdad cómo, yo voy a hablar un poquitico de esta parte y el resto lo complementa Alex, es en los lugares, las casas, cuando existen portales de verdad o se pueden abrir portales posteriormente y justo llega la gente a vivir allí y si venimos emocionalmente débiles, mentalmente débiles, cómo se pueden generar fenómenos que no solamente necesitamos el espacio apto, sino que nosotros también entramos a formar parte de eso y que físicamente sí puede haber un riesgo. Sí, Noise para mí es una película que tú decías en dónde ocurrió este caso o por qué. Yo creo que no sería necesario ni siquiera investigar dónde fue ese caso, porque lo que te muestra Noise sucede, yo creo que prácticamente en el Todos 100% de los hogares de todo el mundo. Ay, ¿cómo así? No, No espérate, hay- explícame, ¿cómo así? Espérate. No a esa profundidad como la película, obviamente, sí existen casos muy similares a lo que nos muestra la película, pero tú siempre vas a escuchar de una u otra forma en algún momento de tu vida voces que te llaman, que te hablan y que tú no tienes una respuesta de dónde vienen. Entonces yo siempre he dado el ejemplo que nos ocurre a todos los seres humanos y es que tú puedes estar en la casa con tus padres o con tus hermanos, puedes estar en el segundo piso, en el tercer piso y escuchas que, por ejemplo, tu mamá te llama, ¿sí? No sé, Aida, y tú dices, mamá, ¿me necesita? Y tu mamá te dice, no, yo no te he llamado.
Y tú dices, o sea, Es pero que, si yo ay, acabé de escuchar Andrés, tu yo voz. lo viví. Sí, 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 Todos sí, los sí. seres humanos en algún momento pasamos por los fenómenos que nos muestran noise y sí hay casos documentados muy, muy fuertes y nosotros obviamente como investigadores y Aida que tiene esa capacidad extrasensorial de no solamente de ver energías y seres de otros planos, sino también de escucharlos, pues ella tiene mucho más testimonio incluso de escuchar ese tipo de voces, ¿no? Nosotros hemos tenido contactos donde nos dicen nuestro nombre completo, donde nos amenazan. Pero lo oyen, o sea, es una cosa. Literal, lo Ok. oímos y ha quedado grabado en nuestras investigaciones. Entonces, por eso estamos al frente de Octubre Prohibido, por eso estamos cogidos de la mano con Guillermo Blanco, porque efectivamente las películas que nos están mostrando son fenómenos que nosotros hemos vivido, literal, y que somos, digamos, como el testimonio de muchos que temen contar sus historias por ese juzgamiento, ¿no? De que tú más bien estás como loco y eso no es real. Exacto. Y además, bueno, es una propuesta muy chévere de G7 porque es empezar a institucionalizar octubre. ¿En qué? En que siempre es como el mes de las brujas, el mes de los disfraces, y tiene un tinte en que qué pasa en octubre, porque hay tanto ritual, porque la brujería, la magia negra se intensifica, se exacerba de tal forma, y esta propuesta es para institucionalizar el mes de octubre como a través del cine, qué mejor, que es que qué es lo que más engancha a las personas, las redes sociales, el cine, porque no hay nada como ver eso, y estamos en el país del Sagrado Corazón. Así es. Tenemos muchas creencias, debemos ver qué tanto es y educar, ese es el papel nuestro. Sí, porque, bueno, primero hay uno de los, digamos, como una de las comunidades uno de las fanaticadas más fuertes en el cine es el terror. Luego sigue el anime, ciencia ficción, en fin, o sea, las películas de terror siempre tienen un nivel de taquilla y de recaudación bastante, mucho más alto que la mayoría de las películas. Y la gente tiene una fascinación hacia las películas de terror, hacia estos casos que además, claro, como se presentan en una pantalla de cine, muchas veces pensamos que no es verdad. La mayoría de las veces pensamos que no es verdad, creemos que es ficción, que es algo que ocurre allá en la pantalla, pero que no nos ocurre a nosotros. Yo les quisiera hacer una pregunta. Ustedes que han tenido contacto con esto, ¿ustedes ya le han perdido el miedo? O sea, no solamente el miedo al contacto, sino además de todo, ¿ustedes se sientan a ver una película de terror y ustedes se asustan? ¿O No. ya, digamos, como que se han blindado frente a ese tipo de cosas? Gracias a Dios yo sigo teniendo miedo. Yo pienso que, no, de verdad lo digo, porque es que el miedo es una herramienta que también protege. Claro. O sea, y a nosotros, o a mí personalmente, a mí me da miedito, pero está esa adrenalina de que quiero ir a mirar y quiero ir a hacer. Y después el aprendizaje, ay, hubiera hecho, entonces en la siguiente como que somos más osados. Creo que es que vamos es fortaleciéndonos en cómo hacerlo, pero el miedito está ahí. Eso es instinto de conservación de todos los seres humanos, eso es inherente a, si creo o no creo. En el momento nos da como la atención, a mí, yo he pasado momentos donde sí siento de verdad susto, donde me siento en peligro, en otros que me da como esa curiosidad y voy, pero el miedo está, siempre está. A mí me sucede algo con las películas, con el cine de terror, y es que, bueno, inicialmente no soy muy expresivo, ¿no? Como que, como dice Aida, ¿no? Inicialmente, perdón. Sí. ¿Cómo decírtelo? Por ejemplo, ¿recuerdas que nos han puesto a ver la película con la diadema y sí. ver a ver de pronto tú qué ¿Qué reacción reaccionas? tienes? No reacciono de pronto ya por todas las experiencias que he tenido dentro Claro. del fenómeno. Lo que pasa es que cuestionamos bastante y eso ese nos es quita el punto. miedito en la Resulta película. que tú empiezas a ver la película No y es- tú eso no empiezas es verdad, como eso sí. a decir, yo no haría eso. Eso está mal hecho como investigado, como investigador o como... ¿Sí ves? Entonces cambia el esquema. Pero el miedo, tal cual, yo siempre he dicho, aquel investigador de fenómenos paranormales o parapsicólogo que diga que no me da miedo nada, es un total mentiroso. Ok, Absolutamente. ok. Porque el miedo es un sentimiento inherente en el ser humano. Que tú aprendas a controlarlo es diferente, pero que se te vaya, no. Y como dijo Aida, pues gracias a Dios aún existe
y está en ti porque cada vez que vamos a una investigación, tú vas precisamente todavía como con esa adrenalina, ¿no? Que me voy a encontrar, porque nunca así repitas el mismo lugar. Nosotros hemos ido como 30.000 veces a Armero. Uy. Y cada vez que tú vas a Armero o repites un lugar de investigación, tú crees que vas a encontrar lo mismo y resulta que no, y mucho menos en un lugar tan grande como lo es Armero. Entonces es muy bonito que tú sientas ese miedo porque igual está la adrenalina y también está ese miedo ayuda a que vayas prevenido ante cualquier suceso porque, te repito, es un mundo que todavía nadie puede decir que conoce. Que no está escrito. Exacto, estamos aprendiendo a conocerlo. Creo que llevaremos un 2% de conocer otros planos dimensionales, entonces nunca sabes con qué te vas a encontrar, ¿ves? Es como por decir cuando ingresamos hoy a este edificio, aquí hay un ser que los acompaña. Contame ya. Pero Y Cristian aquí lo han está atrás sentido. haciendo- No, pero es que en serio, Aquí yo lo han creo que aquí sentido. sí lo han sentido porque sí, aquí yo lo he visto pasar por todos lados. Entonces yo, bueno. Ay, no, de verdad. O sea, espérate, es que Cristian es la persona que está detrás de cámaras. Bienvenido a Octubre Prohibido. Sí, exactamente, bienvenidos a Octubre Prohibido. Y Cristian está haciendo sí en la parte de atrás. O sea, ¿vos has sentido cosas, Cristian? No les voy a preguntar una cosa, ¿es hombre o es mujer? yo percibí una energía masculina. Yo también. Yo veo un hombre. Yo veo un hombre. Pero, ¿qué has sentido? Diego Sáenz lo vio, vinieron otros parapsicólogos Y es un también. hombre alto. Sí, No, es un hombre alto, es un mayor, no es un niño, es un hombre alto y mayor. Y ya, Diego Sáenz es el único que lo ha visto, pero si todo el mundo llega y se siente ahí en el camino. Bueno, Cristian, ¿qué pasa, Cristian? Pero, Dios mío, o sea, y cuando ustedes entran en un espacio y sienten o sea, que hay un... Es que esto es 24/7, como esto no es un invento, nosotros vamos por todos lados. Diferente es que a donde lleguemos o con las personas les estemos diciendo las Claro, cosas. No, claro. nosotros nos reservamos, ya si se da la oportunidad como ahorita para mencionarlo, claro que lo decimos. Pero Alex me comentaba algo de Armero que me parece importante afianzar eso, y es que, por ejemplo, Armero que hemos ido tantas veces, eso ratifica que nosotros vamos y es realmente transparente el trabajo porque los fantasmas no tienen un libreto. No es como decir, ay, aquí se nos apareció esta, entonces vuelva y pase. Ah, es que acá dicen, porque esa es la otra, acá dicen que pasa tal cosa, entonces fijo, ya va sugestionado que se va a aparecer la niña. Y así no la veas. La sugestión y el miedo te hace creer que viste a la niña. Entonces, por eso nosotros tenemos el temorcito, pero vamos totalmente abiertos a... Y no necesariamente es algo negativo, ¿sí? No, No, pero yo tengo mi teoría de que nosotros no estamos metidos de narices allá todo el tiempo, ellos tampoco deben estar aquí, y lo que nosotros hacemos es ayudar a que el equilibrio se mantenga en cierta forma. claro. Es que, Dios mío, esto es demasiada información. Es que se me salió la entrevista Sí, porque no esperaba un fantasma privado. Espera un momentico, Octubre Prohibido, vamos a... Entonces, por decirte algo, la presencia que está en nuestra casa Spotify. ¿Y cómo así que un momento Octubre Prohibido? No, señor, esto es parte Parte de de... Octubre Claro. Prohibido, Obvio. claro. ¿Cómo claro. así? Y de Claro, noviembre. claro, no, Esto por es eso. parte De noviembre porque mira, viene Los precisamente muertos, noviembre, que es el mes de los de las muertos. ánimas, de los Ah. santos. O sea, de los noviembre es el espíritus. mes de las ánimas Que y pasa de es los que, santos. Andrés, Claro. acabas de tener una oportunidad, fíjate Dios cómo te quiere, que te puso hasta fantasma para que fuera mejor el programa. Estoy completamente de acuerdo con eso, pero mi pregunta es cuando hay una presencia, no sé si se dice fantasma, presencia, energía, Como quieras decirle igual. ¿es necesariamente negativa? No, No. no necesariamente. Porque en las películas de terror precisamente siempre como que se ve de una manera negativa, es alguien Es que que- viene como a... Es que yo creo que el villano vende más en todos lados. Claro. Y obviamente una película de una presencia que sea positiva, pues no va a generar impacto, angustia, pánico. Por el contrario, te va a generar tranquilidad, te da el mensajito y chao, hasta luego. Ok. Pero una entidad es totalmente sorpresiva, totalmente que puede generar fenómenos poltergeist también de una manera mucho más agresiva, donde va generando cambios en los protagonistas. O sea, por un guión, sí sé, yo creo que yo igual, director de cine, cojo al fantasma malo. Claro. 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 Mira, película ochentera,
Ghost, la sombra del amor. Uy. Allí te muestran que hay Sí, seres, sí, espíritus sí. de luz y de oscuridad. Ya. Entonces, Sexto sentido. exacto, sexto sentido. Entonces, si tú me preguntas, por ejemplo, el señor que se encuentra aquí sencillamente es porque en algún momento de la vida o siente que este territorio le pertenece, que Es de este lugar territorio. le pertenece. Por lo tanto, no es que sea agresivo, pero cuando ingresa Y alguien lo a sientes este lugar, atrás, se cuando paró ingresa detrás de alguien a este nosotros. lugar y no le cae bien, pues claro, él es Uy. como cualquier ser humano. Entonces ellos Mira. empiezan a actuar. Si tú le caes mal, te va a mover objetos, te puede hacer cosas que para sacarte, pero no significa de que sea negativo. Es como si tú estás en tu casa y llega alguien sin Mira, permiso y está, entra. es que me está tocando. Tú no vas a ser chévere a ¿Ves? dejar que entre cualquiera a tu casa, ¿no? Hola. Por favor, dame permiso de estar en tu casa. Pero es un ser, no es No negativo. no es malo, él no es malo, lo que pasa es que es territorial, este es su espacio, este es su territorio, es desde antes de que estuviera esta construcción aquí. Ah, ok. Entonces, él está en un territorio ya, pero él no les está haciendo daño. O sea, es simplemente porque Cuida su casa. Cuida su casa. Ok. Oigan, yo creo que si yo trabajara en lo que ustedes trabajan, yo creo que yo me volvería un poquito loco. Porque Un poquito. uno, o sea, ¿no cree que ustedes tienen un poquito, un gradito de locura ahí también? Porque tener como toda esta información, ver todas estas cosas. Por eso yo les preguntaba a ustedes que cuando, claro, tiene mucho sentido que cuando ustedes se sienten a ver una película de terror, ustedes digan como, no, eso no pasa así, o no, yo no haría eso, no sé qué, porque ustedes lo viven a diario, o sea, ustedes están, ese no solamente es su trabajo, sino que es un don, ¿no? Al final del día, o cómo lo describirían ustedes. Nunca me ha gustado denominarlo don porque la palabra don es muy ególatra, ¿no? Y muchos cuando tienen, por ejemplo, esas capacidades como tiene Aida de palpables todo el tiempo, pues argumentaban y decían, no, es que yo soy especial y yo veo espíritus y hablo con ellos, pero yo tengo el don. Eso Y es eso no es ser así. muy ególatra y eso es falso. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad, pero tú eres quien se encarga de aceptar si la desarrollas o no. Por ende, dentro de la parapsicología se conocen como capacidades extrasensoriales que todos los seres humanos podemos tener. Ah, ok. Lo que pasa es que unas personas como yo nacemos raritas y es que a mí me Con activaron la el chip. capacidad así, ya. A mí me activaron el chip desde el vientre, creo yo. Pero Debe haber hecho muy buenas acciones en sus vidas anteriores para que en esta, desde que nació, de una vez. de una vez me activaron, entonces yo desde muy chiquitica soy así. Pero yo conozco, yo he tenido mucha gente que viene y no siente nada y de hecho dice nunca en mi vida. Y al empezar a hacer terapia, sanación de todo, empiezan Empiezan a despertar, a desarrollar claro. una sensibilidad y luego se va avanzando. Yo por eso en todos lados digo, sí, es un don, pero no es de Aida Valencia, esto es de todo el mundo y todo el mundo lo puede desarrollar, porque todos somos, y me voy a, hijos de Dios que dicen somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y si Él envió a su Hijo Jesús, que era el mega berraco, porque Él sí con el pensamiento te sanaba, resucitaba, veía pasado, presente, futuro y hasta además, entonces, y a nosotros nos da un pedacito de todo eso, es desarrollarlo. Lo que pasa es que mucha gente, como dice Alex, en este campo, sí tiene la tendencia a creerse especial por Único, esto, ok. y creo que ese es el error, porque ya empiezan a operar desde el ego, y ahí yo pregunto, ¿qué tanto estás viendo desde el ego? ¿Qué tanto estás sanando de verdad desde el ego? ¿Y qué tanto? Por eso nosotros nos la pasamos estudiando, nosotros nos la pasamos haciendo, yo todo el tiempo estoy estudiando, haciendo y trabajándome. Porque en el momento que, mira, ay, no es que tú levitas, no, ¿cuál levita? Yo soy la de las que me equivoco y si yo no lo reconozco y no lo mantengo activo en mi día a día, me jodo, literal. Sí, Porque claro, empieza a total. operar el ego. Total, y tú nunca dejas de estudiar. Es que este mundo, tú acabas en esta vida y no terminas de estudiar esto porque cada vez encuentras cosas nuevas. Y en mi caso personal, yo empecé a desarrollar ese tipo de capacidades desde los 10 o 11 años. O sea, mi primera experiencia paranormal fue como a los 6 o 7 años. Pero empezar a desarrollar esas capacidades fue después de los 10, 11 años. Yo no me porté tan bien en vidas anteriores como Aida, que Aida sí realmente nació de una vez con la capacidad desarrollada. Ya para terminar este segmento, porque venimos con otros dos invitados también
Parte Claro, del equipo parte de los del equipo. guardianes, es que somos tantos que nos dividieron. Es que son guardianes, además me gusta la palabra guardianes. Yo, este segmento lo quiero terminar con esto. Yo me acuerdo que de chiquito, no es que sintiera cosas ni nada, pero digamos como que yo presentía cosas. Y eso como que se fue diluyendo con el tiempo. O sea, yo creo que hay un tema de intuición que todos lo tenemos en la vida. Creo que la intuición es algo que también se desarrolla, a veces se opaca, a veces no. Eh, yo con Aida estoy, de hecho, en una terapia muy bonita que por eso les digo que para mí es una persona muy especial. Em, ¿Ustedes creen que eso se lo apagan a uno? Sí O puede sea, llegar a cuando ustedes pasar. les dicen de chiquito, que es como la gente los niños que cantan y de repente alguien le dice, ay, no, usted canta feo, y no vuelve a cantar, es lo mismo, o sea, son como cosas que se Puede apagan. pasar, yo conozco personas que dicen, yo veía hasta tal época, pero me daba susto y empecé a decirle a Dios que no, entonces tú mismo te puedes programar, no es que se vaya y no es que se quite, es que por circunstancias puede como cerrarse la puertica, pero ahí está y se puede abrir en cualquier momento. Sí, en el caso de la niñez, cuando el niño ya empieza a perder esa visión y ese concepto de lo bonito de la vida y empieza ya más a aferrarse a lo terrenal, a Ujú. las responsabilidades, a los problemas, a que existe todo ese tipo de situación tan material, de una u otra forma se empieza a cerrar esa capacidad extrasensorial espiritual. En otras ocasiones por situaciones de vida, ¿no? En otras ocasiones porque tu miedo, por algún motivo, tú mismo cierras esa capacidad extrasensorial. Y en otras situaciones como los que hablábamos con Aida de los llamados ególatras, que solo yo tengo esa capacidad, también por tus acciones negativas, para decirlo de otra forma, claro, tus guías espirituales, llámalos ángeles, Dios o quien sea, eh, no utilicemos la palabra castigo, pero Lo dicen, a apagan ver, un poco. si tú estás actuando mal, ¿mereces acaso tener esa capacidad extrasensorial que se supone que es para ayudar a la humanidad? Entonces, si tú actúas mal, te cierran los canales también. Hay Me diferentes sigo situaciones, portando ¿no? bien. Sí, obviamente que sí, claro que sí, pero obvio sí, Pero obvio sí. Alex lo acaba de decir, o sea, ya. Sí, obvio sí. Bueno, no, yo mejor dicho, tenemos que hacer otro episodio, aparte de Así. Octubre Prohibido, otro episodio en donde hablemos ya de la parte, eso, humana, ¿no? Cómo ustedes ayudan también, que eso me parece muy chévere porque, pues no sé, a mí sí me da como sustillo, imagínate. O sea, donde yo viera esa presencia, yo creo que yo saldría corriendo en ese No, momento, así pero como, ahí quedamos pendientes, atentos a la invitación. Nosotros siempre estamos súper dispuestos, pero yo sí, hacerle la invitación súper especial. De verdad que yo creo que octubre de la mano de los guardianes de G7, yo creo que va a ser una oportunidad muy chévere porque sí, es aprender a disfrutar de verdad el cine, aprender a ver qué hay detrás de, pero con la responsabilidad, Así es. exacto. con el aprendizaje, con el conocimiento, porque nosotros estamos ahí haciendo eso, esa es la tarea nuestra. Yo creo que por eso cuando nos dijeron, de cabeza. Totalmente, totalmente y súper recomendado. Ahorita le cuentas a nuestros compañeros guardianes, respecto a la otra película que es buenísima, pero Noise hay que ir a verla obligatoriamente y tal cual lo que dice Aida, ver el esquema del misterio y ver el esquema espiritual que existe, que es real continuamente a nuestro lado, pero más que el morbo y más que ese miedo y terror, es aprender a convivir con él, a conocerlo y a protegernos también ante ese tipo de situaciones y para eso estamos nosotros, por eso genial Guillermo por ese, Claro, y Más es que el es una proyecto. apuesta Es impresionante, una apuesta Andrés, impresionante, porque claro. fíjate, pues ya la gente nos conoce, ya sabe que estamos un poquito raritos, pero que de verdad les enseñamos lo que sabemos y somos de los que decimos, eso no es tan, eso sí es, eso tal cosa. Sí, tal cual. Lo único que les digo es que orientales, ¿qué les pasa? Sí, la verdad es que son muy buenos y además el cine siempre es educativo, entonces también bacano como uno ir a ver estos casos y entender que son casos reales y también entender cómo podemos, digamos, cuáles son las herramientas que podríamos tener para llegar a enfrentar uno de estos casos, ya que ustedes nos dicen que en todas las casas hay. Así que si usted pensaba que en su casa no hay un portal, pues lo siento mucho, sí lo hay. Hasta en Entonces, el espejo en el que se lavan los dientes. imagínense ustedes, Dios mío. Ya venimos con los otros dos invitados. Espérenos un momentico para seguir hablando de Octubre Prohibido.
Bueno, y seguimos hablando de octubre, el mes prohibido, en donde estamos promocionando dos películas, una que se llama Noise y la otra que se llama No Entres, dos películas que están basadas en hechos reales y tenemos a los otros dos miembros de los Guardianes para hablarnos un poquito más de estas dos películas, pero también, así como hicimos con Aida y con Alexander, yo quiero que ustedes se presenten y nos cuenten qué es lo que ustedes hacen. Isa, empezamos contigo. Bueno, mi nombre es Isabel Goyeneche, soy angeóloga, sanadora holística e investigadora de fenómenos paranormales. Bueno, yo soy el obispo Cristian Piedradita, soy obispo luterano, exorcista y también trabajo en investigación paranormal. Ustedes no saben, o sea, la emoción que a mí me da tenerlos ustedes como invitados, así como con Aida y con Alexander, porque a mí estos temas me encantan. Además, tener a un obispo de verdad acá me parece maravilloso. Una angeóloga también, porque pues al final del día creo que pues van de la mano, creo que el trabajo es al final del día el mismo. A mí, Los Ángeles, yo tengo una, no sé si una afiliación, una conexión especial con Los Ángeles, porque mi mamá es muy creyente en Los Ángeles, en el ángel de la guarda, toda la vida siempre, antes de acostarnos a dormir, era la oración al ángel de la guarda. Y mi mamá todo el tiempo me dice, agradézcale a Los Ángeles, no le pidas, sino agradézcale, dígale gracias por lo que ya se dio. O sea, es como un tema Los Ángeles que me parece muy bonito. Soy una persona, además de todo, muy creyente, entonces también me parece muy chévere tenerlos acá. Hablar de estos casos y así como, como le pregunté a Ida y a Alexander, ¿ustedes cómo llegaron a esto? O sea, por qué el acercamiento a los fenómenos paranormales o cómo los describirían ustedes? Bueno, en mi caso ha sido desde niña eh, por sucesos que me pasaron Ok. en mi casa. Yo soy de una región de provincia, de un pueblo del Cocuy, Boyacá, y allí pues también el tema de ser pueblo y de ser provincia como que está muy ligado a todos los sucesos paranormales que son mucho más comunes que en estas ciudades de mole y de cemento. Claro. Entonces desde niña siempre viví muchos sucesos que me llevaron a la curiosidad inicialmente de investigar, leer y averiguar qué era lo que pasaba conmigo o por qué estaba hablando de noise precisamente, porque escuchaba cosas que no existían aparentemente ni físicamente, porque escuchaba voces que no había persona que las estuviera emitiendo, de dónde salían, movimientos que pasaban en mi casa, movimientos de mesas, movimientos que son fenómenos poltergeist, ya después de estudiarlo obviamente, pero en el momento pues me generaban miedo, me generaban incertidumbre, no podía dormir sola y todo esto me llevó a la curiosidad y la curiosidad me llevó a estudiar, a aprender y por eso también mi especialidad es de angeología, porque para mí esto va muy ligado precisamente al fenómeno paranormal. La protección que los ángeles nos brindan nos permiten tener como ese blindaje para poder enfrentar tanto nuestros miedos, nuestra parte psicológica y todos estos sucesos que aparentemente son externos y pueden afectarnos. ¿Y tú? Bueno, como dice Isa, uno tiene experiencias personales. Yo nunca de niño ni de joven tuve nada. Incluso yo ni creía en esto. Ya fue de adulto, yo fui fraile franciscano, me retiré por diferentes circunstancias, me casé, tuve mi hija, nosotros somos luteranos y los luteranos nos casamos. Pero ya viviendo con mi familia en una casa tuvimos fenómenos paranormales, ¿cierto? En lo cual yo no creía. Tuvimos una afectación bastante fuerte que casi se lleva a mi hija. Y eso, pues lógicamente me abrió la mente de qué carajos había pasado. Yo hice una oración de liberación, como había aprendido en el seminario. En el seminario estudié exorcística como una materia más de teología, pero la ve por encima, porque incluso en el seminario le dicen a uno que eso no existe, que eso era medieval, ¿Ah, sí? que eso ya no se da, que todo está explicado por la psiquiatría. Pero yo desempolvé ese libro que yo creo que abrí 3 veces en el seminario, hice una oración de liberación y viví una experiencia tan fuerte que yo dije, yo quiero entender esto. Y ahí fue donde me empecé a meter en el ambiente, conocí a quien fue mi obispo en su momento, que me aceptó en su camino, me entrenó también como exorcista y me ordenó. Y ahí empezó, pero fue por esa experiencia particular ya adulto, o sea, yo de niño ni de joven viví nada. Yo no creía en el fenómeno paranormal, pero la experiencia fue que me marcó la vida y me la cambió. Ok. ¿Y cómo llegan ustedes a este equipo de los Guardianes y se vinculan a The G7 para este tema de octubre, mes prohibido?
con estas dos películas, repito, The Noise y la otra se llama No Entres, en donde son películas basadas en hechos reales, pero ustedes vienen trabajando con Aida y con Alexander desde hace un tiempo atrás, ¿cierto? Ustedes estaban en un programa, si no estoy mal. Sí, pues de hecho nosotros, O sea, son un Alexander, equipo. somos un equipo, Alexander, el obispo y Isabel. Nosotros pertenecemos al grupo investigativo Urantia, es un grupo de investigación de fenómenos paranormales que lleva más de 13 años. Y por ese grupo de investigación, exponiendo nuestras investigaciones, fue que Rafa Taibo nos conoció y nos ofreció la posibilidad de hacer este proyecto de Ellos Están Aquí, que fue lo que todos ustedes vieron y por lo que nos conocieron. Allí en ese proyecto, hace casi 9 años, conocimos a Aida Luz Valencia y desde allí, pues nuestra unión con Aida, que era como esa partecita que nos faltaba dentro del equipo, ese ser sensitivo que pudiera ver y comunicarse, porque nosotros tenemos otro tipo, digamos, de lineamientos y de especificación dentro del equipo de investigación. ¿No? Y generamos como una hermandad. O sea, yo digo que nuestro grupo también tiene un plus muy grande y es que nos sentimos muy hermanados. O sea, nosotros no solamente somos compañeros, sino que generamos un vínculo muy especial y creo que por eso incluso fluyen las investigaciones diferente y sobre todo porque todos tenemos un fin en la investigación y no es solamente tener pruebas del mundo paranormal, que es una parte importante, por eso tenemos equipos, grabadoras, cámaras, sino poder ayudar de alguna manera, o sea, Claro. explicar el fenómeno y llevar luz, que es lo que nosotros siempre decimos. Entonces ahí fue donde nos conocimos, nos hermanamos y hemos seguido trabajando en esto y pues ya Guillermo Blanco nos invita a este proyecto tan interesante precisamente de institucionalizar Octubre Prohibido como una muestra de cine de terror, pero con el plus de que nosotros vamos a ayudar a entender y a explicar el fenómeno. Y ustedes, Además, porque Guillermo Blanco estuvo con nosotros en una investigación, Sí, sí. en Ellos Están Aquí, Sí, sí. entonces digamos que probó de primera mano lo que se siente, lo que es un fenómeno paranormal Sí. dentro de la investigación. Entonces también desde allí yo creo que le nació como esa chispita de esta vaina que es además, o él por es dónde. fanático del cine de terror. Sí. O sea, creo que su género de cine favorito. ¿A ustedes les gusta el cine? ¿A ustedes les gusta el cine y les gusta el cine de terror? ¿O qué tipo de cine les gusta a ustedes? Porque yo me imagino que cuando ustedes están tan en contacto con ese tipo de cosas, pues lo que se quiere sentar a ver es, no sé, otro tipo de cosas. O estas películas también les atrae, les llama la atención. Y así como nos decía Alexander y Aida, como que empiezan, no, eso no es verdad, o eso no pasaría, o... Sí, yo creo que a todos nos pasa que si tú eres médico, pues tú ves muchas cosas que tienen que ver con medicina para tener ese acercamiento y para también hacer como un autojuzgamiento de tu trabajo, ¿no? De lo que tú estás haciendo, de hasta dónde va avanzando el fenómeno y hasta dónde tú estás al día con el fenómeno. Particularmente yo desde niña sí he visto cine de terror. Yo soy viejita, entonces yo era desde Alfred Hitchcock, que yo creo que muchas personas dirán, ¿quién es Alfred Hitchcock? Pero desde niña yo veía ese tipo de programas. Siempre tuve un acercamiento, voy a decir una palabra que no debería utilizar, pero como de tipo morboso con el fenómeno, ¿no? Como Sí. de hasta allá, pero ¿por qué? Y quiero ver, y quiero palpar, y quiero sentir. Desde niña siempre me gustó. Yo creo que el cine de terror da como una adrenalina, así como cuando uno se monta en una montaña rusa, ¿no? Uno Sí, quiere sí, sí, asustarse. sí. A mí personalmente me gusta mucho, incluso con mi hija hacemos maratones de cine de terror. O sea, a mí ¿Sí? me gusta bastante. Somos muy críticos, sabemos que no hay muchas películas buenas de cine de terror, pero ahí por eso resaltan las orientales. O sea, nosotros hemos encontrado unos Totalmente. tesoros en el cine oriental que logran manejar el miedo de una manera tan interna y tan psicológica que a pesar de son no solamente las imágenes que muestran, sino lo que logran generar. Entonces a mí particularmente me gusta bastante. De hecho, hay muchas películas que se convierten, o sea, son fenómenos de taquilla de películas de terror que están basadas en películas asiáticas Sí. que muchas veces no, pues no, Ujú. No como son comerciales. no son comerciales o no son comerciales hacia este lado del mundo. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, que se conocen allá, pero no acá, y acá se convierten en un fenómeno porque, digamos, como que las occidentalizan. Entonces, pero realmente el cine de terror que se hace en esa parte del mundo es impresionante. Ellos a mí me parece que son los pioneros en ese género de películas. The Noise y esta película que se llama No Entres están basados en fenómenos reales, ¿sí o no? En fenómenos paranormales reales, sí. Ok. Y
¿Qué hace, por ejemplo, que, pues no, yo me imagino que cualquier fenómeno paranormal realmente debería ser una película de terror, pero ¿qué hace que estas películas sean interesantes para el público, además de ser películas que están basadas en hechos reales? Bueno, yo creo que Noise tiene algo muy particular y es que toca, como todo el cine oriental, como la cotidianidad encontrando esa oscuridad, ¿no? Entonces Noise habla de todos estos sonidos que se perciben, que no sabemos de dónde salen, pero detrás hay toda una historia de dolor, de miedo, de muerte, que va dándonos una pequeña explicación de dónde salen, ¿no? Y ahí se desarrolla todo este trama que no quiero adelantarme mucho para Spoiler. que lo vean, pero precisamente ahí empieza el terror, a ver cómo en esa cotidianidad empiezan esos pequeños fenómenos, entre comillas, que todos hemos sentido un ruido que no sabemos de dónde sale, Sí, sí. unos pasos, una voz, un susurro, pero aquí va profundizando precisamente hacia Sí, dónde sí, sí. va. Y ahí es donde encontramos el centro, ¿no? Y el centro va a lo emocional, que es ese terror que toca el oriental, que es a tu mente y a tus emociones. Entonces creo que es muy interesante, a mí me gustó bastante y nos muestra cómo toda esa energía se mueve en ese edificio donde todo ocurre y de verdad es escalofriante. Entonces yo creo que ahí está ese plus interesante de Noise. Y la segunda película, que es No Entres, habla precisamente de le digo yo, esa caja de Pandora que se estalló con todo el fenómeno de la investigación paranormal. Hace algunas décadas, hablar de investigación paranormal, yo creo que nadie hablaba del Sí, tema. no, Eso sí. era un tabú, Sí. ¿sí? De pronto existían algunas personas como Eddie Lorraine Warren, por ejemplo, que basados en algunos casos de ellos se hicieron algunas películas en los 80s y eso, pero hablar de la investigación como tal no se hacía. Después de los 90 se crearon algunos programas en Estados Unidos y todo de fenómenos paranormales investigados por personas que simplemente por curiosidad o algo decían, oiga, venga, investiguemos esto. Digamos que aquí en Colombia podemos, y que no suene a ego, pero nosotros digamos que fuimos como los pioneros de en acuerdo. mostrar en televisión qué es una investigación de Es fenómenos que antes no paranormales. existía un programa así, eso es verdad. Exacto, sí. entonces digamos que ese fenómeno después al pasar a Discovery y ser a nivel Latinoamérica y todo, como que llenó a todo el mundo de esa curiosidad, que fue bueno, pero también negativo en el sentido de que todo el mundo ahora tiene pues como el pensamiento de ser aparente investigador o de irse a un cementerio a ver qué pasa o de irse con una grabadora y como ahorita las redes sociales, el youtuber, el tiktoker, etcétera, quiere ir y mostrar contenido, eso nos muestra esta película. Y es Los irresponsable, peligros, ¿no? exacto, Claro. los peligros que hay y que existen cuando se toca este tema de una manera superficial, O sin tener creyendo, las herramientas reales. sin tener el conocimiento, sin tener la certidumbre de qué me voy a enfrentar, sino simplemente a nivel de curiosidad y demostrar algo de contenido y cómo hasta dónde puede llegar este fenómeno a afectar no solamente al que va, sino que se puede cargar ese fenómeno, llevárselo a su casa y afectar a toda la familia. Ay, no, por favor, no hagan eso si ustedes no tienen de verdad como ni el expertise ni se dedican a esto, por favor, no. O sea, por ejemplo, a mí no se me ocurriría irme a un cementerio en la noche porque pues a qué. O sea, de hecho ni siquiera de día iría porque pues uno a qué va a un cementerio me parece como que no es tan chévere. Pero claro, como todo en la vida creo que hay un nivel de responsabilidad, ¿no? Y entonces estas películas, sobre todo la segunda, hablan de eso. ¿Cuál es la responsabilidad de abrir de repente esos portales? Porque son portales que existen, que están y que pues si no tenés la capacidad de manejarlo, pues mejor no te metas ahí, me parece a mí, ¿no? Porque no solamente lo que vos decís, no solamente se carga a la persona, sino que carga, o sea, y empieza a ser como una cadena que no necesariamente es positiva, ¿no? Se puede destruir la vida con eso. O sea, nosotros ya como expertos en el tema, ya a todos nos han tocado casos de personas que se han ido a hacer exploraciones y llegan con grandes afectaciones en su vida. ¿Cómo que? Contá. Por ejemplo, una impregnación, ¿cierto? Una entidad que se puede pegar e ir con la persona y empieza a afectarlos, empieza a afectar su salud, sus finanzas, no duermen tranquilos, o sea, puede destruir la vida. O simplemente una energía negativa que se pega y también empieza a afectar el bienestar personal y del hogar. Entonces, nosotros no entramos en esto porque nos dio curiosidad solamente, porque también hay curiosidad, claro. En eso tuvimos una formación. Cuando yo me uno al grupo investigativo Urantia, que ya estaban Isabel y Alexander, yo tuve que estudiar. ¿Sí? O sea, Alexander, que es el director, me enseñó a cómo hacer investigación, porque yo era exorcista, y como exorcista uno va a expulsar una entidad.
pero yo no sabía hacer una investigación. Yo iba y yo sentía una entidad y para afuera. Pero yo con el grupo investigativo entendí que habían otros tipos de entidad, que habían entidades que necesitaban ayuda, que habían cosas que eran energéticas, que habían cosas que eran elementales. Entonces, cuando yo entro a estudiar, enriqueció profundamente mi labor sacerdotal y de exorcista y comprendí que eso era un mundo muy amplio, que incluso se nos vuelve como ese deseo de conocer más y claro, cada vez que salía una investigación, claro, de una, vámonos, yo quería entender y conocer qué había, entonces esto tiene una formación, tiene un camino, en los errores se aprende, o sea, hemos cometido también errores que uno dice, bueno, yo ya sé que esto no lo puedo hacer, o sea, esto tiene todo un camino y una vocación, porque no es solamente grabar una entidad en la cámara o coger unas psicofonías, sino que es querer entender el fenómeno espiritual para ayudar, que es precisamente lo que en este grupo tenemos. O sea, queremos ayudar a partir de eso. Eso es lo que me parece lindo también de ustedes y es, pues, una angeóloga, un obispo, pues, o sea, son personas que yo siento que están más cercas a Dios y a la luz que a la oscuridad. Entonces, de repente acercarse como a estas entidades, energías que vibran tan bajito, que pues de repente no son tan chéveres, em, creo que tiene que ir mucho más allá de un tema de curiosidad, porque si tú eres angeóloga es porque al final del día ustedes como vocación en su vida también decidieron acercarse un poco más a la luz o estar más cerca de la luz y entender qué es eso y poder ayudar a las personas, ¿no? O sea, como esto va a sonar un poco egoísta, pero yo voy a aprovechar que yo los tengo aquí y ustedes no. Entonces, por ejemplo, tú que eres angeóloga, tú puedes percibir, ver los ángeles de las personas, la energía, el aura, o sea, cómo se manifiesta tu poder. No, no es un poder, Eh, pero, pero tu digamos que habilidad. lo que hago como geóloga es precisamente mirar, eso es un estudio angeológico, y se hace el estudio mirando precisamente tu energía, mirando tu fecha de nacimiento y todo para percibir qué tipo de ángeles te custodian y 22 de febrero de determinar 1980. A mí me habían dicho que mi arcángel era San Miguel. qué día naciste de la semana. Ah, no, eso no lo sé. Lunes, miércoles, viernes, domingo. Creo que fue un sábado. Si fue un sábado es Zadkiel Pero es y que es no el estoy muy- arcángel de la transmutación. Pero es que no estoy muy seguro, ¿sabes por qué? Porque es que yo soy adoptado y hay un Ok. tema como en el acta de nacimiento que no sé la hora, por ejemplo. Sí, Entonces, mira que hay un tema sobre eso, saliéndonos un poquito de Octubre Prohibido. Y es que muchas personas a veces no saben exactamente la fecha de nacimiento y sobre todo en la antigüedad, tú sabes que a veces por la cédula y todo les cambiaban. Hay ay, un pero tema no puedes saber el importante. 22 de febrero. Claro, que- ¿qué día Claro, es? qué día. ¿Qué día es? Y hay algo importante y es la vibración y la energía con lo que tú creces. Es igual que el nombre. A ti te ponen Luisa Fernanda Goyeneche, entonces si a ti siempre te dicen Luisa, entonces tú vibras más con el Luisa que con el Fernanda, y esa vibración también genera ciertas cosas a nivel energético que determinan muchas cosas en tu vida. Domingo, tú eres Miguel. Soy Miguel. El arcángel Miguel, el arcángel de la protección, el arcángel de la palabra. Entonces tú debes tener mucho, mira lo que haces, poder y convencimiento en la palabra y fuerza en expulsar energías negativas, en alejar todo lo negativo con tu palabra. Tú con tu palabra puedes Amén. sanar, con tu palabra puedes dañar fácilmente. Entonces con una palabra maldicha Ok. tú puedes hacer sentir mal a una persona. Sí me pasa. Sí, la Es, capacidad de es la comunicar. capacidad de la palabra, de la fuerza de la garganta. La tienes tú. Y la protección. Amén. Y es el arcángel de la fe, ¿no? También es el de la fe como esa certeza de la presencia de Dios, ¿no? El nombre de Miguel, ¿no? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces O sea, es el reconocer la presencia de Dios en tu vida. Entonces eso es muy bonito. Porque normalmente son personas que tratan de acercarse al mundo espiritual y de reconocer a Dios. El arcángel San Miguel es el que tiene como una espada y Sí. Y el demonio o el dragón a los pies. sí. y el demonio del dragón a los pies. Yo, Y además es el arcángel de la balanza, ¿no? Mm. El justiciero, el que siempre busca la justicia. Y cuando las almas transitan después de fallecer, pues él les ayuda como al equilibrio álmico, el karma y el dharma, ¿no? sin hacer spoilers de las películas, además de ser casos reales, Noise y No Entres, al final de cada una de las películas
tenemos una enseñanza, podría decirse, sí, no sé, como una Sí, igual, especie de... igual el terror trae, ya sea específico o velado, trae una moraleja, ¿sí? O sea, no hagas esto o ten atención de. Entonces, de todas maneras, por ejemplo, Noise, lógicamente habla de la necesidad de sanar las heridas emocionales. Exacto. Y no entres, habla precisamente de ten cuidado con Con esa lo que curiosidad. haces. De la responsabilidad. irresponsable. Y ustedes hacer dos las como cosas. especialistas, ya volviendo al tema personal de ustedes, ya para cerrar, digamos, como este episodio, ustedes, primero, recomendarles ir a ver Noise y No Entres, Octubre Prohibido, una iniciativa de G7 para institucionalizar octubre como el mes del cine del terror para quienes somos amantes del terror, pero aprovechando que tenemos estos dos especialistas acá y dos personas que además de todo han estudiado, insisto que además de todo yo podría hablar con ustedes horas porque me encantaría preguntarles un montón de cosas. ¿Ustedes qué le podrían decir a las personas acerca como de esa parte o esa vibración baja, como que todos yo creo que hemos sentido, ahorita Ida también nos decía como, no, es que me hicieron brujería, o no, es que no sé qué, pero entonces ella habla de la responsabilidad que uno tiene también en uno mismo como ser humano. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo lo ven? O sea, ustedes dicen, cuando una persona llega, por ejemplo, a ti o a ti, te dice como, no, padre, o no, y sabes que yo siento que me están haciendo brujería, o que vengo con una racha de mala suerte, o sea, ¿cómo nos podemos acercar de pronto más a esa luz? ¿Cómo podemos de repente nosotros transformar esa energía? Bueno, hay una cosa bien bonita e importante precisamente de Octubre Prohibido y de esta iniciativa de G7, de Guillermo Blanco y de los guardianes, que somos los 4 dentro de estas películas, y es precisamente eso, el poder compartir y llevar el conocimiento de cómo la oscuridad existe, porque Claro. sin luz no hay oscuridad, y sin oscuridad no hay luz. Sí. Siempre debe haber un balance. Y así como ese balance existe externamente, como lo vemos en la película, también existe internamente. Entonces yo tengo una luz y una oscuridad en mi vida. Siempre que pasa algo, tengo que poner atención de qué está pasando conmigo internamente para que me vea afectado externamente con algo. Sea brujería, sea psicológico, sea mental, sea energético. Hay diferentes casos de afectación y lo que se hace en una consulta es precisamente determinar qué tipo de afectación tienes para que te generara ese bloqueo. Yo puedo decir, yo tengo un bloqueo económico, pero el bloqueo económico ¿de dónde viene? De un bloqueo mental, de un bloqueo emocional, de una afectación externa por caso de brujería. ¿De dónde viene? ¿O es Pero la algo brujería sí generacional? Por supuesto que existe. Sí, ay Dios mío. Por supuesto que existe. Y mucho más común de lo que tú crees. Sí. Sí, porque digamos que la enfermedad más grande del ser humano es la Es envidia. nuestra cultura, ¿no? Mágico-religiosa, donde acá lamentablemente por 10.000 pesos puedes mandar a hacer un trabajo de brujería. Que ya sea ¿Qué? efectivo no es otro cuento, pero acá mágico-religioso hay mucho. Y redondeando un poquito lo que dice Isa, es importante entender que nosotros a veces le echamos la culpa a todo lo de afuera, ¿no? La culpa es de la brujería, del vecino que me tiene envidia, de mi mamá que no me quiso, y empezamos a echar un montón de culpas hacia afuera, pero no nos vemos hacia adentro. Y lo que ella decía, gran parte de nuestras afectaciones es lo que nosotros vamos creando en nuestra realidad, somos creadores de nuestro destino, o sea, tenemos una enorme capacidad de que por pensamiento, palabra, emoción y acción generemos unos efectos. Si yo me lleno de negatividad, ¿cómo no me va a querer bloquear? Si yo no he manejado bien mis finanzas o he malgastado o al contrario, he amarrado mis finanzas, ¿cómo no me voy a bloquear? ¿Sí? Si yo he sido una persona que ha guardado resentimiento, ¿cómo no va a llegar energía negativa a mi vida? Entonces también nosotros en la consulta lo que hacemos es hacer consciente a la persona de que su afectación primero debe pasar por revisarse a sí mismo. Y sí, claro, puede haber brujería, esa brujería entró también por lo que permitió que entrara. ¿Cómo haría una persona, por ejemplo, para protegerse de eso? Bueno, existen muchas maneras. Digamos que yo lo Yo, por ejemplo, narro tengo este hilito que me amarró Aida. Aida. de la cábala. Con la medallita de San Benito. Sí, Digamos sí. que desde mi tradición, lógicamente, hay unos elementos desde la fe, ¿cierto? Entonces, la Claro. medalla de San Benito exorcizada, el agua, la sal y el aceite exorcizados, la oración y la fe es la principal protección. Y estas son herramientas que ayudan. No quiere decir que si no tienes la medalla, el diablo te va a llegar, no. Pero es una herramienta. Pero esa herramienta solo funciona si tienes fe. O sea, si tú entiendes qué es la medalla, despierta para ti una devoción,
tiene fe. Lógicamente para un hindú pues eso no va a tener significancia, Claro. pero va a tener otro símbolo que para él representa la unión con Dios y va a tener protección. Entonces depende mucho de tu fe y desde esa corriente de fe pues hay muchas herramientas, hay cristales, hay un montón de cosas. Y con los ángeles. Particularmente y esencialmente es eso, iniciar con la fuerza espiritual. O sea, tu creencia y tu fe. Y de ahí extenderla hacia. Si yo creo en los ángeles, pues yo te doy algo que represente, por ejemplo, un sigilo de los 7 arcángeles. Entonces tú te sientes protegido con los 7 arcángeles todo el tiempo. Un sigilo es un sello, el sello de los ángeles. Si tú tienes, por ejemplo, tu arcángel es Miguel, yo te doy el sigilo de Miguel Arcángel, la medalla con el sello de Miguel Arcángel. ¿Ves? Entonces, y además de eso hay unas consagraciones que son personalizadas para ti y con un propósito puntual. Tú quieres protección, entonces hay unas oraciones que nosotros hacemos y los ponemos en un altar con unas esencias, con unas cosas, para consagrar ese elemento que sea única y exclusivamente para ti y para que genere eso, protección, ayuda o lo que tú quieras. Esos son elementos externos, pero toda protección inicialmente, como dice el obispo, la fe, la fuerza espiritual. Wow. No, yo podría hablar de eso de verdad todo el día. La invitación para todos ustedes es para que vayan a ver Noise y No Entres. De verdad, esta iniciativa que está haciendo de G7 con Guillermo Blanco y con los guardianes, que son 4, Aida Valencia, Alexander Torres, nuestro obispo Carlos, Cristian. Cristian Piedrahíta. Piedrahíta e Isabela. Isabel Goyeneche. Goyeneche. No Isabela, sino Isabel Goyeneche. Perdón, es que los acabo de conocer, pero... Tranquilo. y estoy un poquito nervioso porque además de todo, como que yo no sé por qué hablando de esto me pongo nervioso, pero que son además de todo las caras de octubre, mes prohibido, y que también los pueden consultar porque ustedes también tienen consultas personales y son, o sea, son profesionales aparte de esto, que son figuras públicas. Obviamente muchos de ustedes los conocen también a través de un programa que fue, además de todo, un fenómeno, porque es que ellos están aquí, de verdad, fue el primer programa en Colombia en donde trataban fenómenos paranormales y de verdad ustedes iban y se metían y lo investigaban y uno veía el capítulo y es como, de verdad eso está pasando. Y que se convirtieron en un fenómeno y que hoy en día lo siguen siendo y qué bacano que estén también de la mano de G7 y de Guillermo con esta iniciativa que esperamos que dure muchísimos años. Esa es la idea, esa es la idea. Ahorita recuerden que incluso se toman los 2 mesecitos porque la energía de noviembre también es importante. Exacto. O ¿Por sea, qué? Porque se inicia, digamos que el 31 de octubre, que todos lo vemos como que es el día más fuerte, claro, porque viene octubre y octubre tiene un movimiento y un manejo energético hasta el 31, pero el 31 es, digamos que la apertura de una puerta, un hilo muy delgado que hay entre nuestra realidad y otra dimensión. Y esa conexión que existe con el otro plano espiritual se abre el 1 de noviembre, por eso es el Día de los Muertos. El Día de Todos los Santos y el segundo es el Día de los Difuntos. Incluso el 31 dentro de nuestra corriente es vista como la víspera de Todos los Santos o el Hallows Eve. Entonces dicen que de ahí viene Halloween. Entonces es toda esta energía de octubre, noviembre que está en la misma sintonía. Yo sé que ya tengo que cerrar, pero última pregunta. Yo prometo que es la última. El 31 de octubre, que es un portal, o sea, yo siempre he oído que es un día donde se abren muchos portales y que uno ese día debería estar... ¿Cómo debería estar uno el 31? O sea, digan, uno se tiene que acostar temprano, ¿qué es lo que tiene que hacer el 31? Pues Ya que es un día realmente como- es más estar abierto a recibir la nueva energía de noviembre, porque inicialmente es el día de la celebración de la nueva cosecha. ¿Qué se hacía con esa conexión? Pedirle al otro plano que se tuviera una cosecha próspera, una buena cosecha que se empieza en esta nueva temporada de noviembre. ¿Por qué los disfraces? Ay, es que nos alargamos. ¿Por qué los No importa, disfraces? no importa, Porque poquito. los disfraces, digamos que se utilizaban, era porque como se abre la puerta, todo portal que se abre, sea por una ouija, por cualquier cosa, y lo hemos dicho, se abre una puerta, pero se puede filtrar todo, positivo o negativo. Entonces los disfraces los utilizaban que inicialmente ¿Cómo? eran pieles de animales, no era Como lo que para conocemos protegerse. ahora, para espantar o ahuyentar las energías negativas y proteger acá. Las calabazas que se ponían en la entrada eran con comida para que vinieran esos espíritus Las y se ofrendas. alimentaran, eran ofrendas. Y de allí viene el dulce o truco.
Y también era la idea de no ver la muerte como mala, ¿no? O sea, también era la idea de atravesar ese otro mundo que era en la parte, en sí, una parte natural, ¿cierto? O sea, la muerte es natural y no es mala. Pues todos vamos para allá. Y es como ver la sombra desde otra visión. Entonces Como también... un tránsito. Exacto, no era malo. Ok, pero entonces uno el 31 debería estar no solamente abierto a esa energía, sino pensar en positivo. ¿Qué rituales Totalmente. uno debería tener, por ejemplo? Para mí, siempre, yo siempre les digo que utilicen luz, o sea, una vela. Una La vela. vela para mí representa los 5 elementos y yo consagro o pido esa vela que sea la luz en mi camino en este tránsito. Yo digo que es estar en alegría. Por ejemplo, hoy en día ya es una tradición cultural, ¿cierto? Es compartir con los niños, la familia, los disfraces, salir. Yo digo que si vibran en esa alegría van a estar bien, ¿cierto? Ya. Así se disfracen del esqueleto, o sea, igual es una alegría, es un desconectarse de lo cotidiano para estar en familia. Entonces yo digo, mientras ustedes vibren en positivo y tampoco pues atraigan esas cosas del miedo, pues van a estar bien. Es simplemente aprovechar como esa energía también para la familia. Ok. Bueno, pues muchas gracias. De verdad, un Gracias. placer conocerlos. Para mí, Igual. de verdad, es un placer Igualmente. conocerlos. Creo que los quiero volver a invitar para seguir hablando Con también de gusto. cine, porque al final del día, este es un podcast de cine en donde la invitación es que ustedes vayan a ver cine. Está octubre y noviembre estarán estas dos películas en cartelera para que las vayan a ver, para que las disfruten y para que si de repente tienen algún tipo de pregunta, duda, si esto es real, como ya saben que hay 4 guardianes que están ahí también para atender sus dudas. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Y bueno, nada, un abrazo. Nos vemos en el próximo episodio de La Taquilla. Chao, chao. Gracias.